de China y de su presidente Xi Jinping en la industria periodística. Por eso invito aquí al escenario a Gabriela Hipólito O'Donnell, doctora en Ciencias Políticas, y Philip Girus, investigador y analista especializado en China. También a Juan Pablo Cardenal de Cadal. El escenario es todo suyo, los invito a pasar para que comencemos con esta plática que la verdad que además de muy interesante, sobre todo el impacto que tiene China en el mundo del periodismo, también muy analizable y muy debatible. Adelante. Gabriela Hipólito O'Donnell es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Cambridge y tiene una maestría de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Ejerció como docente en universidades argentinas y consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Philip Girus es investigador y analista de riesgos sobre China. Publicó sobre cooperación entre universidades checas y chinas y propaganda en Europa por parte del Partido Comunista Chino. Su trabajo ha sido citado en debates parlamentarios, publicaciones académicas e investigaciones periodísticas. Juan Pablo Cardenal es editor en el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL. Fue corresponsal en China de 2 diarios españoles. Ha publicado 2 libros, entre ellos La telaraña. Fue columnista de El País, El Mundo, Clarín, The New York Times, Project Syndicate y el South China Morning Post. Buenas tardes. Quiero empezar por dar las gracias a la SIP por darnos la oportunidad a mí y a mis colegas de panel de poder estar aquí compartiendo con la audiencia nuestra visión y nuestro diagnóstico sobre China y en concreto sobre esta deriva autoritaria de Xi Jinping y el impacto que eso tiene en América, sobre las libertades en América Latina y en todo el mundo, diría, ¿no? Quiero empezar por explicar que justamente para combatir ese desafío, desde CADAL tenemos en marcha desde principios de año un proyecto que se llama Análisis Cínico, que básicamente se trata de producir contenidos de valor añadido sobre China que los ofrecemos sin coste para los medios latinoamericanos, ¿no? Y eso viene un poco provocado por el hecho de que tradicionalmente, y salvo excepciones, no ha habido corresponsales latinoamericanos en China, y eso tiene un impacto directo en la cobertura de China en la región, y yo creo que eso es algo que América Latina no se puede permitir, en tanto que China es un jugador de referencia súper importante, y que creo que lo primero que nos corresponde hacer es entender China, saber quién es ese interlocutor con el que estamos tratando, ¿no? Yo siempre digo que China nos conoce a nosotros mucho mejor de lo que nosotros conocemos a China, y esa es la primera simetría que funciona a favor de China, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto, modestamente, pues trata de paliar a través de la sección de opinión y pronto en otras secciones de los periódicos, pues tratar de aportar otras visiones alternativas y de sobre todo explicar China, ¿no? Dicho esto, voy a hacer una pequeña introducción sobre esta China de Xi Jinping, ¿no? De dónde viene todo esto, ¿no? ¿Por qué la China más próspera de los 2 últimos siglos está metida en esta deriva autoritaria, ¿no? Si nos retrotraemos a la muerte de Mao, pues China inició esta transición desde el maoísmo hasta lo que conocemos como el capitalismo rojo o ese socialismo con características chinas. En aquella época, pues China se abrió a la inversión extranjera, requerían de una transferencia tecnológica por parte de los países más desarrollados, y durante todos aquellos años, creo que el mundo desarrollado, con Estados Unidos y Europa a la cabeza, perdieron una gran oportunidad de ejercer una cierta presión sobre China en un momento en el que podían ejercerla, ¿no? China
tuvo éxito en trasladar la idea de que tenía que venir primero la reforma económica y a continuación la reforma política, cosa que no ha ocurrido y no preveemos que eso vaya a ocurrir a medio plazo, ¿no? En cualquier caso, en aquellos años, ¿no?, cuando China entra en la Organización Mundial del Comercio en 2001, son los años felices de la globalización, en la que, bueno, hay tensiones, pero como todo el mundo gana, pues no está todo bien. Y bueno, había esta idea que todos comprábamos de que China, la teoría de la modernización, ¿no?, de que a medida que China se desarrollara y que su población fuera cada vez más próspera, iba a ser inevitable e irreversible el camino hacia la democracia, ¿no? Un camino que podía ser tortuoso, con violencia o no, con tensiones o no, pero eventualmente al final del camino estaría la democracia, ¿no? Y bueno, no sé, Philip, ¿tú qué piensas sobre esta idea que durante tantos años en el resto del mundo y en concreto en el mundo occidental comprábamos esta idea, ¿no?, de que China inevitablemente iba a acabar siendo una democracia? ¿Qué decían, tú que lees y escribes chino, qué decían los textos chinos sobre todo esto? Yeah, that was never the plan. Sorry that I'm speaking in English. I'm working on my Spanish, so maybe next time. The issue is that while China was saying that it's going to become more liberal, that it will establish rule of law, that's why it got accepted into the WTO, because it was basically saying that human rights were improved, that the party is separate from the state, and that China will basically democratize eventually. Well, that was around 2000 when China was applying for WTO, and the Clinton and then Bush administratives basically pushed for China to become accepted. While at the same time, already even American officials were saying, yeah, maybe they're not actually going to do that, because at the same time, internal party documents, meaning information available quite freely in China, as well as media reporting, basically stated that Chinese leadership continuously is against bourgeois liberalism. Now, bourgeois liberalism in Chinese terminology basically means ideas like free press, like rule of law, especially rule of constitution. That's a big topic that nobody can talk about these days in China anymore. But back then there were still some discussions and things like that. And simply China was still and continued until today, and we can actually see that with Xi Jinping it's only intensifying. In its own internal discussions, the party leadership basically continues to say we need to struggle against the West. Basically, the struggle has never ended for them, and that it's basically an existential threat for them if ever China was to actually accept liberal ideas the way that they said that they would. And in this regard, we can basically say that Xi Jinping is not, or this era which we recognize as more authoritarian than before. For example, in early 2000s, you would still have relatively free press in China. That's not anymore. And so the thing is that it's only a continuation, and Xi Jinping is just a supreme crisis manager and basically doing what party said that they would do the whole time. Thank you, Philip. Bueno, pues nos ponemos año 2012-2013 cuando llega Xi Jinping al poder, que se estrena con un documento que se filtra, un documento interno del Partido Comunista, se llama el documento número 9, que contiene las 7 prohibiciones, que esto es la prohibición a todos los miembros del partido a promover los valores de las democracias liberales occidentales, ¿no? De hecho, Xi Jinping siempre ha tenido no solo confianza en su propio modelo, en el sentido de que cree que el modelo chino es el óptimo para China, sino que cree que además es más eficaz y superior en valores al occidental, ¿no? En cualquier caso, la llegada de Xi Jinping al poder en realidad se fragua en la década anterior, ¿no?, en la década de Hu Jintao y Wen Jiabao, porque ocurre fundamentalmente lo siguiente, ¿no?, y es que China tiene 2 momentos donde realmente tiene un impulso en su desarrollo, ¿no? Yo
pongo dos fechas. Una sería la entrada en la Organización Mundial del Comercio, cuando China se convierte en la fábrica del mundo y en el epicentro de la globalización, y el otro es la crisis global del 2008, ¿no? La financiera. Y en ese momento, pues esto coincide pues, con una sociedad china cada vez más próspera que reclama mayores libertades, ¿no? Entonces hay una serie de tensiones democratizadoras dentro de la sociedad civil china. Y por otro lado, también muy importante, las luchas intestinas dentro de las distintas facciones del Partido Comunista, ¿no? Y estos dos factores que acabo de describir, el partido los considera dos amenazas enormes que pueden comprometer la supervivencia del partido, ¿no? Y entonces es en este contexto que hay un consenso entre los miembros del partido para elegir a un hombre fuerte que pueda navegar en esa tormenta que se avecina, ¿no? Y quien da el perfil es Xi Jinping, ¿no? ¿Cuál ha sido la receta de Xi Jinping desde estos 10, 11 últimos años, ¿no? Bueno, primero la gestión y eliminación, precisamente por lo que acabo de decir, de cualquier amenaza política, ¿no? Lo combate y lo ha combatido con una ola autoritaria, ha disciplinado al sector privado, a los magnates, a las empresas tecnológicas, un control draconiano de Internet y de la información, un adoctrinamiento ideológico dentro del partido y en la sociedad civil, que incluye una hostilidad clarísima hacia lo que representa Occidente, presión sobre la sociedad china, incluida el control de las masas haciendo uso de la tecnología, y una represión hacia la disidencia y hacia las voces críticas, ¿no? Es lo que el régimen llama los vientos torcidos de las transformaciones sociales y económicas que estaba experimentando China. En segundo lugar, pues la segunda receta es la omnipresencia del partido. En ese sentido, pues ha habido una recentralización. Cuando todo el mundo pensaba que China iba a ir hacia una liberalización, hemos tenido una recentralización de la autoridad del partido en todos los ámbitos, incluida la economía, y el fin del liderazgo colectivo dentro del partido, ¿no? Y esto es un rasgo importante porque el liderazgo compartido dentro del partido se instauró después de morir Mao, justamente para evitar que un liderazgo personalista pudiera llevar el caos a China, como había ocurrido durante la Revolución Cultural, ¿no? Bueno, pues todo esto saltó por los aires en el Congreso del Partido Comunista del año pasado, de octubre de 2022, en el que Xi Jinping no solo consolidó un tercer mandato, que en la práctica significa su perpetuación en el poder, sino que se terminó el hecho de que las decisiones importantes eran colegiadas y se eliminó pues, cualquier rastro de facción enemiga, ¿no? De hecho, los 7 miembros del Politburó permanente, que son los 7 hombres más poderosos de China, los que rigen los destinos del país, pues no hay nadie de otra fracción, son todos miembros del partido leales a Xi, ¿no? Y eso obviamente pues tiene distintos riesgos, desde luego quizá el más importante que bueno, ¿quién le va a decir al emperador que está desnudo, ¿no? En cualquier caso, quiero dar la palabra a Gabriela para que, ahora que he hecho esta pequeña introducción sobre este modelo chino y este modelo autoritario, que además en los últimos meses está económicamente mucho más debilitado, o sea, más debilitado que nunca, bueno, pues ¿cómo es percibido, Gabriela, este modelo cómo es percibido en América Latina? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a Juan Pablo y a la CIP por este espacio para compartir algunas preocupaciones sobre la democracia, el autoritarismo y el desarrollo a partir de la emergencia de China como modelo de orden social alternativo en América Latina y a nivel global. Un modelo de alto y rápido desarrollo económico, pero sin democracia, y compararlo posteriormente al modelo de Taiwán, un modelo de alto desarrollo económico y tecnológico, pero con democracia.
Y esta asamblea es una oportunidad única para alertar a la opinión pública sobre las consecuencias para la democracia y los derechos humanos si se concretara la pretendida anexión o recuperación, entre comillas, de Taiwán por parte de China bajo la cláusula una nación, dos sistemas, como ha sucedido con Hong Kong, con los resultados que ya conocemos. Hay un contexto global y regional que explica el posicionamiento del modelo chino como posible orden social alternativo. En términos globales, a partir de los 80 se registró un crecimiento exponencial de la democracia electoral. Transiciones desde el autoritarismo se registraron en todas las regiones del planeta. Esta tercera ola democrática de la época moderna, como la llamó Huntington, alcanzó su pico máximo en el año 2006, según Freedom House, cuando se registraron 123 regímenes políticos caracterizables como democracias. Desde entonces, desde 2006, se desata un proceso de erosión democrática y casos de autocratización tanto en nuevas como en democracias más establecidas. Algunos de los ejemplos son Rusia, Polonia, Hungría, Turquía, India y últimamente Estados Unidos. En América Latina, desde las transiciones, la democracia ha perdurado, lo cual es una buena noticia, contra todas las predicciones en los años 80 y también contra la mayoría de las teorías establecidas sobre las precondiciones necesarias para una transición y democratización exitosa, como por ejemplo precondiciones económicas, culturales o religiosas. En América Latina, las elecciones son, en la mayoría de los países, limpias, libres y competitivas y se garantizan las libertades básicas que determinan que esas elecciones sean con esas características como los derechos de libre expresión, asociación y movimiento. Este año tenemos mucho para celebrar, se cumplen 40 años en varios países, sobre todo en Argentina, de la democracia y 50 años de los últimos golpes militares, tanto en Uruguay como en Chile. Para los que fuimos activistas de la transición, hoy nos resulta un poco sorprendente que la democracia haya perdurado y haber dejado atrás las sangrientas dictaduras militares que nos gobernaron durante décadas. Sin embargo, a pesar de esa buena noticia de que la democracia ha perdurado, el panorama social de la región es desalentador. El último informe del panorama social de la CEPAL muestra que desde 2015 hay un deterioro sostenido de los derechos sociales en la región. Y somos la región también más desigual del mundo junto con la África subsahariana. El 50% más pobre de los habitantes de América Latina recibe el 10% de los ingresos y solo el 1% del total de la riqueza que se produce en la región, mientras que el 10% más rico recibe el 55% del ingreso y el 80% de toda la riqueza producida. El 34% de nuestra población es pobre, 209 millones de personas. Y el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, volvió en 2022 a los niveles de 2017. Las mujeres y las infancias llevan la peor parte. El índice de democracia igualitaria del think tank sueco VIDEM muestra realmente un magro resultado. La democracia igualitaria implica democracia electoral más condiciones mínimas materiales para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer precisamente ese estatus. Para el índice de BIDEM, de democracia igualitaria, de 0 a 1, el ranking de medición de América Latina es un magro 0.3. No es entonces de extrañar que frente a este panorama social, las percepciones de la ciudadanía sobre la democracia sean tan negativas. Datos de 2023 de Latinobarómetro indican que en la última década el apoyo a la democracia cayó 15 puntos porcentuales. Menos de la mitad de los encuestados en América Latina, el 48%, considera
a la democracia como preferible a cualquier otra forma de gobierno. Una tendencia aún más preocupante es el crecimiento de los indiferentes a la democracia, de 15% una década atrás a 30% en el último informe del Latinobarómetro. Declaran que les da lo mismo vivir bajo un régimen democrático que bajo un régimen autoritario. La proporción de indiferentes a la democracia aumenta a medida que disminuye la edad. Es decir, el recambio generacional no aumenta el apoyo a la democracia y la democracia en la región, en consecuencia, no está produciendo demócratas. Las nuevas generaciones no tienen memoria de vivir en dictadura ni memoria de lo que costaron los procesos de transición. Estas tendencias se ven reforzadas por las percepciones de los ciudadanos sobre los poderes fácticos que nos gobiernan. 2/3 de los encuestados, 70% de los latinoamericanos y latinoamericanas entrevistadas, consideran que se gobierna para un pequeño grupo de poderosos y no para el bien común. En este contexto hay un debate sobre el significado mismo de la democracia. ¿Para qué sirve? Hemos tenido 20 presidentes que no concluyeron su mandato, 21 que han recibido acusaciones o condenas por corrupción y hay falta de rendición de cuentas. Y esto, ante la pregunta de Juan Pablo, abre una oportunidad política para legitimar modelos autocráticos, en particular el modelo chino que se presenta como exitoso en términos económicos y sociales. No olvidemos que América Latina tiene estados débiles, a pesar de que algunos son grandes, en sus varias dimensiones. Tienen déficit de burocracia, de Estado como sistema legal, de Estado como filtro frente a los impactos negativos de la globalización y tiene una baja credibilidad, de acuerdo a todos los datos disponibles, sobre que actúa para el bien común. Estos estados son los que entran en negociación con los poderes autocráticos como, por ejemplo, China. Pero esta ventana, esta oportunidad política para que se filtren los modelos autocráticos no es suficiente para consolidar esos modelos. Hay también un marco de referencia o una narrativa muy bien elaborada por las autocracias, difundidas a través de una organización altamente planeada y un ejército de los llamados diseminadores de estas ideas, ya virtuales o reales. Se ha discutido mucho sobre los problemas del avance digital. Y estas narrativas o estos marcos de referencia tienden a acentuar los aspectos positivos de esos modelos autocráticos. Por ejemplo, en el caso de China, parte de la narrativa de los elementos positivos son la no condicionalidad de China en la cooperación internacional o en las inversiones que se hacen en América Latina, en contraposición con las condicionalidades impuestas por los distintos organismos multilaterales de préstamo o por mismo Estados Unidos. Para los que les interesa el tema, hay un libro de Stephen Kaplan que se llama Globalizing Patient Capital, que es sobre cómo toman decisiones China para financiar América Latina, y ahí descubre que esta no condicionalidad, en verdad, cuando la empezamos a analizar, está llena de condicionalidades de las cuales podemos hablar después en el debate. A esta narrativa positiva del modelo autocrático, de sus virtudes, de sus bonanzas, se adiciona otra parte, que es los ataques a los enemigos del modelo. Y en el caso de China, más allá de las noticias que estamos leyendo, las tensiones con Estados Unidos, el principal enemigo al modelo chino no es Estados Unidos, sino que es Taiwán. Esta nación invisible, parafraseando a la documentalista Vanessa Hope, que acaba de estrenar un documental, sé que estuvieron también discutiendo con algunos de los documentalistas en las varias sesiones, muestra precisamente cómo China intenta invisibilizar la existencia de Taiwán.
Yo lo voy a dejar aquí y después podemos hablar de cómo, digamos, todas estas oportunidades, estas narrativas y esta organización que llevan adelante las autocracias, en el caso de China, atentan contra un país democrático altamente desarrollado técnicamente y democrático como es Taiwán. Gracias, Gabriela. La verdad es que en muchos años que llevo siguiendo a China en la región, y me he encontrado con bastantes personas que tienen esa tentación, ¿no?, de ver el modelo chino con buenos ojos, ¿no? Y siempre he pensado que confunden el hecho de que el modelo chino es eficaz, obviamente, es una dictadura, pero eso creo que no lo hace necesariamente mejor, ¿no? Y en cualquier caso, algunos de los defensores del modelo chino en América Latina y en tantos otros lugares seguramente no estarían dispuestos a renunciar a la libertad que disfrutan en sus propios países, ¿no? Pero bueno, antes de darle la palabra a Philip, quiero dar una pequeña panorámica de cómo se maneja China en América Latina, un poco para mandar el mensaje al mundo de los medios de comunicación de la necesidad de entender quién, como decía antes, quién es el interlocutor que tenemos en el otro lado de la mesa, ¿no? Ya tenemos 20 años, más de 20 años de la llegada de China a la región, o sea que ya tenemos bastante visión de campo, ya podemos tener bastantes conclusiones sobre lo que China hace, ¿no? En el año 22 movió un comercio por valor de 450.000 millones de dólares, ¿no?, que es una cifra fabulosa, que trae muchas oportunidades, pero es menos de la mitad del comercio de la región con Estados Unidos y Europa, ¿no? Por eso esta mitología alrededor de que China ha desplazado completamente a otros inversores, pues no es exactamente así, ¿no? Luego, en términos de inversión, 172.000 millones, otra vez es una cifra del stock de inversiones, es enorme, pero la Unión Europea tiene un stock muy superior al chino, ¿no? Donde China sí es verdaderamente poderosa en la región es en la concesión de préstamos, en torno a 200.000 millones, esto incluye préstamos de los bancos privados, pero también de los bancos de desarrollo principalmente, y en torno a 200 grandes infraestructuras, que creo que es el que muchas veces está vinculado al tema de la financiación, que es donde yo creo que China es una carta ganadora que pone encima de la mesa, ¿no? En cualquier caso, todas estas 2 décadas de China en la región, ¿en qué ha resultado? ¿Es bueno, es malo? Bueno, yo creo que no se puede dar una respuesta lineal, ¿no? Creo que, por ejemplo, la presencia de China en América Central es poco relevante. Creo que en Sudamérica es muy relevante, pero en Sudamérica hay países que se benefician, otros que no se benefician nada y otros que se benefician, en mi opinión, mucho menos de lo que parece, ¿no? En cualquier caso, con esos préstamos y con ese comercio se generan dependencias, se generan deudas, ¿no? Y esto es un tema que obviamente creo que los medios de comunicación tienen que seguir, ¿no? Doy un dato: 4 de cada 5 dólares que China pone en la región van a infraestructuras, construcción de infraestructuras, ya proyectos extractivos, porque no nos confundamos. China está en un modelo que algunos autores han llegado a llamar neo o cuasi colonialista, ¿no? Están comprando recursos naturales y prácticamente sin procesar, la industria china, donde queda todo el valor, fabrica unos productos acabados que reexporta a la región. Pero al final, en América Latina está fundamentalmente haciendo esas 2 cosas. Infraestructuras, que ahora es un tema que parece que toca su fin porque China está teniendo muchos problemas con la deuda, no solo la deuda interna, sino la deuda que tiene con otros países y tiene problemas de recobro de esos préstamos y, por lo tanto, no sabemos si eso va a continuar, ¿no? Pero sí que continúan los proyectos extractivos y allí tenemos un poco la marca de agua del régimen, ¿no? Y es un tema clave en la región, que es los bajos estándares y las malas prácticas de las empresas estatales chinas, ¿no? No es que se comporten mal aquí y bien en China, es exactamente el mismo modelo que utilizaron en China durante 40 años de desarrollo, ¿no? Es un modelo, como decía antes, basado en la eficacia, que no presta atención
a los efectos secundarios, y eso tiene sobre el terreno un impacto social, laboral y medioambiental extraordinario, ¿no? Bueno, pues estos bajos estándares y estas malas prácticas, en combinación con la ausencia de escrutinio, es una bomba de relojería, ¿no? Y porque realmente la actuación de las empresas estatales chinas no está sometida al escrutinio de nadie, ¿no? En China no hay unos medios de comunicación independientes que cuestionen la actuación de sus empresas en el extranjero, las ONGs tampoco lo hacen, es un tema tabú, ¿no? Y obviamente no hay partidos políticos en la oposición, ni una fiscalía que se ponga en marcha si incumplen la ley, ¿no? Pero tampoco en los países receptores estamos viendo un escrutinio, ¿no? Eso depende de cada país, algunos más, algunos menos, pero países con baja institucionalidad, con proyectos de inversión en zonas remotas donde el Estado tiene más dificultad para llegar. Diría yo también la visión optimista y amigable con China de muchas élites latinoamericanas, todo eso lleva al final a una sensación de impunidad, ¿no? En cualquier caso, la ausencia de contrapesos alimenta los excesos y el hecho de que las empresas chinas no paguen un precio social, jurídico, económico, por su mal comportamiento, realmente no tienen un incentivo para introducir pautas de actuación más responsables, ¿no? Y eso se traduce, pienso yo, en una ausencia, bueno, o sea, todo esto que describo, ¿no? Y el hecho de que eso no se someta a escrutinio, lo que China hace en la región, pues se traduce en una ausencia de análisis crítico sobre los derroteros sobre los que tiene que ir la relación con China, ¿no? Y yo creo que ahí, en este contexto, creo que el papel de los medios de comunicación es fundamental, ¿no? El poder sacar a la palestra lo que China hace. Yo pongo de ejemplo últimamente que el año pasado estaba justamente en Perú haciendo investigación en relación al puerto de Chancay y justo fue la época en la que estalló un caso de corrupción que afectaba al Ministerio de Transportes peruano con 10, 12 empresas chinas, todas estatales, con China Railway en la cabeza, que es como núcleo duro del régimen, y me llamó mucho la atención ver que en los medios de comunicación se llevaba ese escándalo a portada, con muchas páginas, gran escándalo político, pero muy poco, mucho de la parte peruana y casi nada de la parte china, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver fundamentalmente que es que abordar los temas de China, por su complejidad, es realmente complicado, ¿no? Aparte de esto, y termino ya, en este contexto, ¿no?, de abusos y de relación asimétrica, también, y esto lo he dicho a lo largo de mi intervención, hay un desconocimiento general sobre China, no es exclusivo de América Latina, creo que pasa en todas partes, de su historia, de su capitalismo de Estado, de sus instituciones, con la excepción del mundo de los académicos que han dedicado su carrera a China, pero estos tienen otro problema, que es que su espada de Damocles es que no pueden ser abiertamente críticos con China, porque China ha dejado muy claro que si cruzan una línea roja les van a cortar su acceso a fuentes chinas y a la propia China. Entonces, obviamente, tienen una decisión que tomar estos académicos, ¿no? Pero en este contexto que he descrito, China tiene además en la región una estrategia de poder blando, invierte un montón de recursos financieros y humanos detrás de esta estrategia. Es un esfuerzo coral del Partido Comunista, ahora Philip nos hablará de esto, pero también de órganos del Estado y de instituciones y entidades más periféricas en la estructura del Partido-Estado que nosotros percibimos como integrantes de la sociedad civil, pero es que no existe en China nada parecido a lo que nosotros entendemos como sociedad civil. O sea, las asociaciones empresariales, regionales, las universidades, los think tanks, los medios de comunicación, todos son régimen. Y si no son régimen, realmente no están todos navegando en la dirección del régimen. No podemos pensar que son entidades independientes, ¿de acuerdo? Entonces, tienen dos mecanismos para llevar adelante esta estrategia de poder blando. Unos son acuerdos institucionales con partidos políticos. Hay una diplomacia silenciosa completamente fuera del radar entre partidos latinoamericanos de toda ideología con el Partido Comunista Chino.
con el mundo académico a través de proyectos de investigación, seminarios, la apertura de institutos Confucio y un programa súper ambicioso de becas y de capacitaciones. 8.000 anunciaron para América Latina en la última cumbre del CELAC para el periodo 2022-2024, ¿no? Y luego con medios de comunicación, ¿no? Acuerdos de content sharing, coproducción de contenidos, publicidad, suplementos, etcétera, ¿no? El objetivo, cualquiera, me lo he encontrado muchas veces y dicen, bueno, China no hace otra cosa que lo que hacen otros países de tratar de tener una buena imagen. Bueno, eso es totalmente legítimo. Lo que pasa es que China lo que cree es que la imagen negativa que tiene en muchos lugares del mundo es una imagen que no se compadece con la realidad y que está siendo diseñada o difundida por los medios de comunicación occidentales, ¿no? Que tendríamos el propósito de aislar a China y de promover los valores occidentales, ¿no? Bueno, yo creo que es legítimo que ellos quieran enseñar la cara amable de China. Lo que pasa es que en la misma jugada lo que hacen es monopolizar el discurso sobre China, el relato de China, lo que se puede decir, lo que no se puede decir, y luego también censurar y silenciar los asuntos sensibles para el régimen. Termino con la otra pata de esta estrategia de la estrategia de poder blando chino, que es un programa muy exitoso de captación de las élites locales, ¿no? Y ahí entran pues, desde empresarios, exdiplomáticos, altos funcionarios, periodistas, opinadores, académicos, toda la gama, ¿no? Y básicamente es increíble ver cómo el impacto que tiene en esas personas el ser invitados a China con gastos pagados. Son viajes en el que se combina una agenda de trabajo con turismo y les enseñan la cara amable de China, les dan el relato con personas perfectamente formadas en inglés, en español, sobre cómo el partido ve China y cómo el partido ve la relación de China con el resto del mundo. Y el objetivo de esos viajes es que estas personas influyentes vuelvan a sus países y se conviertan en embajadores de facto de la causa china. Es un tema que llevo siguiendo hace muchos años y yo siempre digo que hay que ir a esos viajes, ¿no? Sobre todo como periodistas, ¿no? Yo cuando estaba de corresponsal en China, pues solo pude ir al Tíbet en un viaje de prensa organizado por el gobierno, solo pude entrar en una planta nuclear con un viaje del Estado, pero hay que saber a lo que se va, ¿no? Muchos de estas personas influyentes van a China sin haber hecho los deberes y entonces transmiten, difunden todo lo que les han dicho, ¿no? Yo creo que hay que ir en modo aprendizaje, entendiendo exactamente en qué consiste el viaje. En cualquier caso, le voy a dar la palabra a Philip para que nos hable un poco más de toda esta estrategia que tiene China. It's not working? Okay, it's not working, doesn't matter. What I wanted to talk about is that the double messaging that I already mentioned. And the thing is that while China is giving one message to the outside world and speaking internally, and this could be for many people sort of hidden, the fact is that many things that people perceive as, basically a lot of people perceive China as non-transparent, as very sort of mysterious, and a lot of the information that is necessary to be unavailable. It's actually on the contrary, it's all visible, sometimes maybe hidden in plain sight, but it's just we're not looking, and that's the problem. And I think what changed, why China has become this political topic in recent years, is two things. First, people started looking because Chinese political interference, especially in the West, has become a sensitive issue. The other thing is that China has changed its strategy under Xi Jinping. It's become more assertive. When Gabriela talked about the China model, it was actually a very specific term in Chinese political speech. China model was used prior to Xi Jinping as an excuse for China not to democratize, to never liberalize, because China is unique. It has its own unique history, experience, situation, and that means it's got China model for its own situation, for its own state, and it cannot be
reciprocated anywhere else. It cannot be reproduced. And that's why China said, we don't need democracy, we have our own thing. And we're not going to interfere anywhere else. Well, what the term is still used today in China, same term, same Chinese characters, if you will, but it's now being exported because China is now saying, this is a more effective model than liberal democracy, and we can export it. So, what does that mean? Not only has China become more assertive, and it's become more openly, I think, actually expanding its control and its influence, because again, as I said before, the internal messaging never changed. The internal plan to basically keep the regime the way it is and actually change the world, like basically Mao Zedong wanted, in a sense, like that specific part has changed a little bit. But it's the same. China wants the world to now become more like it, because it's easier for China to deal with authoritarian regimes. Not only because those regimes will not criticize China for its track record in human rights, for rule of law abuses, which don't really, rule of law, when you think about it, it's not only about human rights. This actually hits business as well. And that's become a very sensitive issue for especially Western companies recently, that simply their business disappears because there's no rule of law in China, really. The party state controls the whole judicial system, and this is what China wants the rest of the world to become. So if you, again, value things like free press or free judicial system, then this should be an issue for you, because this is basically the globalization 2.0, as China calls it, is about that. It's New World Order, as it also calls it. It's basically none of these bourgeois liberal things. Let's do things our way. So, and again, what I'm talking about right now, this is basically, and this might sound weird, it's all on the internet. This is all open source. What I'm going to talk about now for the next 5 minutes or so, this is all on the internet, basically. Either in official Chinese sources, or media reporting, or court documents, especially in the US. Recently, you have lots of documents in the US showing what's really going on with all kinds of things, especially Chinese interference in political systems, which includes money laundering, most recently drug trafficking even here in Mexico. That's a new one, but it's not that strange, because China, especially since 1984, has basically incorporated Chinese organized crime. This is very important, Chinese organized crime, into its system of influence operation, and especially governing Hong Kong and trying to govern Taiwan. Because in 1984, Deng Xiaoping, the then leader of China, basically said, okay, so there are these triads, which is Chinese organized crime, but there's also this thing I call patriotic triads. So basically, organized crime, which does whatever the party wants, is not only tolerated, but also supported. And it's become an issue for the rest of the world now, when this kind of organized crime is actually operating abroad. Most recent cases, there's a massive case in Italy which basically involves money laundering, killing people, as well as working for the party state, basically introducing politicians through organized crime to Chinese officials. And this is all a nexus, a system that actually supports each other in every way. Other cases involve basically the same thing happening in Australia, where this debate basically started even before the US even began worrying about China. It was actually the Australians who realized we actually have an issue with Chinese organized crime combined with Chinese intelligence and Chinese influence operations. Now, when I say influence operations, that's a sort of strange term, and I'm not sure if I even like it, but it's basically the only way to describe what China has been doing very effectively. So not only China has this double messaging of basically when it comes to Latin America, they say, we are not capitalist. When they came to my part of the world, which is Eastern Europe, they said, we are not communist. The Communist Party said we're not communist. And it worked. It worked marvelously. Basically, everybody in the political elite said, yeah, this is state capitalism, we can work with that. So there's this messaging, but the messaging, if you really want it to work, especially on the elites, which is the main target, you need also the elites, and especially people like
I don't know, scholars and media who could basically say, wait a second, maybe you are actually communist. You need all these people to basically be on your team. You can do that through various methods. One is just propaganda messaging. It works with some people. Other is direct targeting of the people that are part of the organizations. For example, you can invite them to China, which is a marvelous tactic that they use, or you can bribe them. Again, political corruption in general has been a big issue when it comes to expanding Chinese influence abroad. And again, it's basically a global problem at this point. So you have bribery, sometimes you have blackmail. This is especially for the Chinese community itself, which is probably the most vulnerable part of the world when it comes to Chinese influence. So, sorry, I lost my train of thought now. China has been expanding this system of influence operations because, again, it needs that control. It needs that control that Xi Jinping has now basically accomplished at home. It needs the control abroad so that people don't criticize China and work with it. And one of the effects of these influence operations, and especially the main target of it, is not necessarily, for example, the media houses themselves, which sometimes they have Chinese financing, but it's mainly the business people and the political elites, for example, affiliated with the media outlets. So you basically create this system where the business, which often, let's be honest, has really a lot of weight when it comes to politics in each respective countries. So you have these businesses cultivated by all these Chinese organizations and people who basically say, okay, so there's this China market, you really want to get in, well, you need to actually mix business with politics. You need to make sure that, for example, your media doesn't criticize us, and that politicians will play along with us in the United Nations. And this has been like replicated all over. And it's been really effective. Because you have this idea, or plenty of people have this idea of this big, powerful China that if we don't play along, will basically punish us and something bad happens to us. Which then leads to not only censorship, but for example, as I said, when you have a business that owns a media house, then that would censor people who would want to, in that media house, want to write something critical of Chinese influence or Chinese presence or even corruption within the country. But at the same time, in the country, but at the same time, you basically have a whole system that makes China look as something, first of all, mythical, which is what he said here, a mythical country that will save us from all of our troubles and for nothing. Well, it doesn't come for nothing, and the other issue is that most of the promises that are made are never fulfilled. And but all these promises already work, and people censor themselves, they censor other people. It's a massive issue for example, academia, where you have basically teachers telling students that they shouldn't get too political when it comes to anything Chinese. And with the media and academia, I think, playing the most important role in basically creating awareness about what China is doing and scrutinizing it like any other sort of foreign power entering your country, is that all these people are targeted and forced into self-censorship, either through their own, for example, what works really well with scholars is denying them access to China. So you do that, and then those people will not say anything about anything bad that China ever does, even in the country, even though that it's a massive issue. And why I'm saying that media and scholars actually, in my experience, usually play the most important role in basically shedding light on all of this is that because, well, the first target usually is the state institutions and politicians. And those fall really easily, trust me. It's very easy to basically take politicians to lavish trips in China, be really nice to them, and tell them, no, we're not communist or we're not capitalist, depending where the politician is from. So the political system usually gets captured really fast. So what else do you have as a system that would usually, especially in a democratic system, would actually do something about something like China interfering? Well, you have the law enforcement, you have the counterintelligence,
and you have the judicial system. Well, two problems. First of all, again, in my experience, most of these systems across the globe, except in China, are not equipped to deal with that. They don't know Chinese, they have very limited understanding of how the system works, and the other, probably even bigger issue is that China plays this gray zone game really well. Almost never, in these cases, you actually have, for example, money being exchanged. All of this is happening with mostly the threat or the promise of something, of being nice to people. There's a great example from Estonia, where a NATO defense scientist actually gave secrets to the Chinese intelligence. Do you think he was ever paid by the Chinese? No, they just treated him nicely. That was all that was needed, because the guy felt unappreciated in his own country, and the Chinese intelligence basically said, you're really great, we're going to take you on these trips, and then he would give them secrets in the end. So this is how it really works quite often, and this is something I would say quite special about Chinese influence operations and even the intelligence operations, is that it's really hard to catch them doing something illegal per se. Even when I was talking about organized crime, that's usually individuals. It's not like Chinese state doing it or Chinese companies doing it. It's individuals, so when things go bad, you can say, okay, that was a private person, we have nothing to do with them, even though that they may even had public positions back in China. But again, it's harder for people to actually get through that, or they don't want to again. It's not only about this being hard to actually understand, it's that many people just want China to be the counterbalance to, for example, American influence, or again, source of investment that comes for free. So that's a big issue in that regard. And the other problem is that esta sopa de letras, these are all organizations that basically their whole existence is to target you in the sense of different parts of society and influence them. These are influence organs, most of them. Some are linked to the security system, some of them are basically military, and they all pretend to, for example, be a human rights organization, an NGO, or they pretend to be a company. They pretend to be all kinds of things so that you don't actually know who you're dealing with. And that's, again, where I think the role of media and research, actual honest research, comes in. Because the moment you know who is actually sitting across you from on the table, then you know who you're dealing with, and you know, okay, so this is their goal. They're not here to promote business, they're here to cultivate me so that I can help them influence local politics. And this is how it works. So it's a robust system that that only a few people actually get through, but actually at this point, where we at in 2023, most of these have Wikipedia pages. Yet at the same time, for some reason I don't understand, our own officials just don't use Wikipedia, I suppose. And when I say Wikipedia, I know it's a source of its own, but it's actually well-sourced. And if you go to the original sources, you will understand, okay, so maybe this is actually intelligence. This is not a think tank. And again, this is not some sort of issue that doesn't affect you here. There's, when I was talking about the think tank that is actually intelligence, it operates here as well. There are cultural organizations that are intelligence that operate across Latin America, and again, nobody is talking about it because it's hidden in plain sight, and nobody's looking. And that's, as I said, your role, I think, if you think this is an issue, to look. It's not that hard. Gracias, Philip. Tenemos 1 minuto y medio para que hagas un apunte sobre el otro modelo chino del que se habla poco, ¿no? ¿Y qué pasa en enero de este año? Bueno, sí, de Taiwán sabemos muy poco, sobre todo en América Latina. Los autócratas siempre tienen cómplices y a veces los cómplices están en los lugares menos esperados. Y China tiene una estrategia de aislar Taiwán para finalmente intentar la reunificación. Y para eso abusa de su rol en Naciones Unidas y consigue excluir a Taiwán, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, en 2 situaciones gravísimas como fue la epidemia del SARS y la epidemia del COVID. En América Latina presiona a los gobiernos para que dejen de tener relaciones diplomáticas con Taiwán,
Solo quedan 2 países de habla hispana que reconocen a Taiwán en la región, Guatemala en Centroamérica y Paraguay en el Cono Sur. Y yo quiero invitarlos a ustedes, que son periodistas, yo soy académica, a que por favor monitoreen las elecciones del próximo 13 de enero, que son las elecciones presidenciales en Taiwán. Hubo un panel en esta asamblea sobre transparencia electoral, sobre preocupaciones de transparencia electoral. Se mencionaron todas las elecciones importantes que vienen en el 2024, pero el funcionario de UNESCO que habló de eso se olvidó de mencionar Taiwán, porque los funcionarios de Naciones Unidas tienen casi prohibido mencionar el caso de Taiwán. Va a ser un gran laboratorio de cómo gobiernos extranjeros intervienen en los procesos electorales. Yo creo que va a ser un gran laboratorio y la sociedad civil de Taiwán tiene, digamos, mucho para contarles, para enseñarnos de cómo hacer para evitar que en nuestros países poderes extranjeros intervengan en el proceso electoral. Muchas gracias. Aquí lo dejamos, que nos hemos pasado de horario. Gracias. Gracias, Gabriela, gracias, Philip y Juan Pablo por compartir su experiencia, su visión, su análisis con todos nosotros, cómo ejecuta China su sistema sobre la industria del periodismo. Ahora quiero invitarlos a que salgamos del salón, tomemos un pequeño descanso de unos 10 minutos. Necesito que por favor me ayuden a regresar a esta sala a las 5:30 para que continuemos con estas sesiones sumamente fructíferas y productivas. Muchas gracias.